Buenos días a todos. Vamos a aprovechar el tiempo ya que tenemos el propósito de predicar también el Evangelio. Estamos detenidos ahí en el libro de Ageo, que lo terminamos hace unas 2 semanas, y tendríamos que iniciar el libro de Zacarías, pero tengo en mi corazón tomar un paréntesis en estos días. Estuve la semana pasada con los hermanos en Rosario de la Paz y estuvimos hablando un poco sobre los fundamentos para el desarrollo de la vida de una iglesia local. Y tengo el propósito de tocarlo acá también, ¿verdad? Espero sacarlo en unas 4 oportunidades, si el Señor así me lo permite, para poder volver, hermanos, en medio de un caos espiritualmente hablando en lo que respecta a las iglesias. Hay tanta confusión hoy en día, hermanos, y es triste decirlo, pero hay mucho creyente sin fundamento. Hay creyente que es movido fácilmente. Mire, es lamentable cuando uno puede ver a una persona de varios años en el Señor y que al final de esa vida venga y le diga a uno: mire, yo me voy para una iglesia y en esta iglesia voy a estar porque aquí hay de esto, aquí hay de esto otro. Y entonces uno se asusta, porque después de tantos años ese creyente no tiene fundamento realmente, porque lo que le mueve hacia otro lugar son cosas superficiales. Y esa es una preocupación, hermano, hermana, el que podamos volver a lo fundamental. Se ha cambiado, ¿verdad? Hay un alejamiento de lo fundamental por lo novedoso, y ese es un gran problema. Lo novedoso, lo que llame la atención, lo que entretenga, lo que pueda llevar a cabo un crecimiento exponencial y manifiesto de mucha gente en una congregación. Y ese es un peligro. Cada uno de nosotros, el Señor ha puesto en nuestro corazón el deseo de que pueda crecer la iglesia. Obviamente así es. Sería un mentiroso si dijera: no, a mí no me interesa tanto si que no crece la iglesia. Sería un mentiroso. Todos tenemos un deseo porque crezca numéricamente la iglesia. Pero es más importante si la iglesia crece espiritualmente, porque pueda tener un crecimiento exponencial en razón de números. Pero ¿qué del fundamento de esos creyentes? Es por esa razón, hermanos, al tener esta preocupación, y estaba viendo con los hermanos ahí en la asamblea de Rosario de la Paz acerca de esta necesidad, y pensando en nosotros como iglesia local, porque, como les repito, hay una variedad de programas hoy en día en las iglesias que están llenando el vacío que la gente siente en una iglesia local. Mire, el vacío que la gente siente quiere ser llenado por acciones emotivas. Quieren sentir algo, quieren vivir algo. Eso quieren sentir. Ellos sienten un vacío y buscan un lugar donde se ha llenado ese vacío en razón de sentimiento. Y esto ha venido a traer una explosión en razón de los movimientos que se aprovechan de esto. Y esa tendencia al crecimiento de las iglesias, una manifestación meramente de la carne en lugar de una manifestación del Espíritu Santo. Por esa razón, hermanos, es importante, y ese es el propósito que tengo al volver o a estudiar con ustedes también acerca de lo fundamental en una iglesia. Y la Escritura nos da, ese fundamento. Vamos a ir al libro de los Hechos, su capítulo número 2. Libro de los Hechos, su capítulo número 2.
Vamos a leer 2 versos y es donde vamos a basar nuestro estudio. Capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 41 y 42. Dice, libro de los Hechos, capítulo 2, versos 41 y 42. Dice así la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Volvámoslo a leer, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sabemos que el Señor ha de bendecir nuestros corazones con su santa palabra a leer y meditar en esta mañana. Aquí podemos tener, hermanos, el libro de los Hechos es la transición, ¿verdad?, de lo que conocemos como la iglesia. En el libro de los Hechos, perdón si me está estorbando un poco la garganta. En el libro de los Hechos tenemos el inicio de lo que es la iglesia. La iglesia inició, la manifestación visible de la iglesia fue en el día de Pentecostés. De ahí para atrás no estaba la manifestación visible de la iglesia. La iglesia tiene un principio y el principio es en el día de Pentecostés. De ahí para atrás lo que tenemos es el pueblo de Israel y los tratos de Dios con el pueblo de Israel. Del día de Pentecostés para acá hasta este día en que nos encontramos reunidos, lo que tenemos es el inicio de la iglesia y su desarrollo hasta el día de hoy. El libro de los Hechos, Lucas nos trae a continuación de la vida del Señor Jesús. En el Evangelio de Lucas, ahora en el libro de los Hechos, nos trae lo que es la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Por esa razón sobresale la acción del Espíritu Santo en medio de la iglesia local y la iglesia universal en el libro de los Hechos. Eso es lo que vamos a encontrar. Por esa razón vamos a tener rotundamente, o mayormente es la palabra que quiero, vamos a tener la manifestación de la iglesia en Jerusalén a través de los apóstoles, entre Pedro y Juan mayormente, y luego tenemos lo que es la expansión de la iglesia hacia afuera de Jerusalén, mayormente con el apóstol Pablo y todos aquellos que le ayudaban. Eso es lo que vamos a tener en el libro de los Hechos. Si estudiásemos el libro de los Hechos, vamos a encontrar todo esto desde el inicio de la iglesia. Cuando se reunieron aquellos, después que el Señor fue ascendido al cielo, se comenzaron a reunir y ese día el Espíritu Santo se manifestó en la vida de los creyentes y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzó el día de Pentecostés, aquella acción de la iglesia en este mundo. Por esa razón, el libro de los Hechos es un libro de acción, de movimiento, está movimiento tras movimiento en ese contexto, porque es la manifestación del Espíritu Santo. Yo no sé si usted alguna vez ha estudiado el libro de los Hechos, pero espero que por lo menos haya leído ya el libro de los Hechos. Ahora bien, Lucas nos declara que el Espíritu Santo fue derramado en el corazón de los creyentes y Pedro ese día predicó un mensaje para todos los judíos que ahí estaban. Principalmente los convertidos eran judíos. Estaba la iglesia en Jerusalén. Ese día, dice la palabra del Señor acá, estaban muchos en ese lugar.
Pero Pedro hablaba el Evangelio y les hablaba de ser salvos, y de esta manera les habló de la palabra del Señor. Dice el verso 41, así que, esa expresión, ¿verdad? Así que, los que recibieron su palabra. En este verso 41 hay tres aspectos importantes, hermanos y hermanas. El primero de ellos es la salvación. Para ser miembro de la iglesia local se requiere que sea salvo, de la iglesia universal. Se requiere que sea salvo. Una persona tiene que haber reconocido a través de la palabra del Señor el reconocimiento que el Espíritu Santo trae a su corazón sobre su condición. Y la expresión que utiliza el Espíritu Santo es los que recibieron. Los que recibieron su palabra. Esa acción de recibir tiene en relación con el convertimiento, que la persona se arrepiente y se convierte a. Vuelvo a repetirlo porque este es importante. La salvación del hombre, la conversión del hombre, podemos decir la salvación, pero la conversión del hombre viene en razón de un reconocimiento de una condición. Nadie puede decir, bueno, yo ya recibí al Señor sin haber sabido que Él es un pecador necesitado. No es en base a ver algo. Bueno, es que yo vi algo en el cielo y por eso me convertí. En la historia de la iglesia, los que han leído, ¿verdad?, la historia del cristianismo, y algunos lo tienen porque tuvimos un discipulado y lo dimos, vimos como un hombre que tiene una connotación en la historia que se llama Constantino, en ningún momento se convirtió. Él solo vio algo en el cielo y dijo, por este Nazareno lucharás, y que por eso él había seguido a Cristo. Pero nunca en su vida, aún antes de morir, él recibió el bautismo, porque si no, él decía no iba a ser salvo. Pero no tiene nada que ver esto. Tiene que haber una acción en el corazón, y es recibir la palabra del Señor aquí. Reconocer que soy un pecador, que si no me arrepiento voy a un lugar de condenación eterna. Esos son los que reciben su palabra, los que reconociendo su condición. ¿Cuál fue la pregunta que aquellos hombres hicieron? En el verso 37, varones hermanos, dicen los judíos, ¿verdad? Ahí en el versículo 37 del capítulo 2. ¿Qué haremos? Esa es la pregunta. Los judíos están oyendo el Evangelio. Pedro les dice, vosotros matasteis al santo. Vosotros, por manos de pecadores, que está hablando de los romanos, le diste muerte a Cristo Jesús. Entonces él ahora les dice, al hablar del Evangelio, dice ellos en el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Mire, es interesante, hermanos, tiene que haber conversión en la persona. No es, hay un término que utilizamos o utilizan mucho algunos, y es, hay que seguir a Cristo. La palabra acá no es seguir a Cristo. La palabra aquí es convertirse a Cristo. Es dejar un camino y volverse hacia Él. Eso es lo que dice el verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos. Tiene que haber un momento de conversión en una persona para que pueda venir y decir que ahora ha tenido un encuentro personal con el Señor. Es algo de atrás hacia algo nuevo.
no es siguiendo la misma vida. Arrepentimiento es conversión de una acción. Por esa razón, los que recibieron su palabra, se requiere entonces, la primera acción es de salvación. Segundo, vemos ahí y dice, y se añadieron, y fueron bautizados, es la palabra que quiero. Fueron bautizados. Tiene que ver, hermano, con lo que es la obediencia. De la conversión a la obediencia. El bautismo no es una opción. Mire, yo hablo con mis hijos y les digo, mire, con Gabriela, que es la que está en nuestra casa y ya está más grande que David. Le digo, Gabriela, si tú ya profesaste a Cristo como tu Señor, ¿qué es lo que continúa hacia adelante? Y ella, sí papá, yo sé que sigue. ¿Pero por qué? Mire, hay un temor en ellos de una manifestación, de dar un testimonio. Y le digo yo, la misma responsabilidad tenés, si sos bautizada o no sos bautizada, de vivir en santidad, la misma. Lo que requiere o manifiesta el bautismo es una identificación con el Señor. Y el bautismo es esa manifestación de identidad con el Señor. Entonces, debe de nacer de un corazón obediente el bautismo. De un corazón obediente. Por eso dice acá que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Bautismo tiene que ver en la acción de identificarme con el Señor, dando testimonio que Él es mi Señor. Para los judíos no era cosa fácil, hermanos. Para ellos no era cosa fácil identificarse con uno que habían crucificado. Hacía poco, no hacía mucho. No hacía ni 2 meses que habían crucificado al Señor. Solo habían pasado desde su crucifixión hasta ese día 50 días. Es manifestación de una acción. Estos hombres se identificaban con el Señor, so pena de ser destituidos de la sinagoga, so pena de ser destituidos de las herencias, pero era una identificación con el Señor, un testimonio de una vida convertida. Entonces, el bautismo de la persona no es una opción, es una obligación. Es una responsabilidad. No veo y no entiendo cuando una persona que se ha convertido al Señor lleva varios años y todavía me dice que está pensando si se bautiza. Esa persona lo que me dice con sus palabras y sus acciones que no es creyente, hermanos. Se duda de una persona que pasando varios años no busque bautizarse. Se duda. ¿Por qué? Porque no hay nada mayor y más emblemático del creyente que identificarse con su Señor y Salvador. Por esa razón, estos hermanos, estamos hablando de lo más fundamental de la iglesia local. Estos hermanos recibieron al Señor y se bautizaron. Pero la tercera acción que encontramos, dice ese verso 41, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora tenemos lo que es la recepción en una iglesia local. Tenemos lo que es la salvación, lo que es el bautismo o la acción de obediencia, pero aquí añadidos a, es la incluidos dentro de un grupo. Por eso es una tercera acción, la responsabilidad
del creyente salvado es dar testimonio de Cristo a través del bautismo y buscar estar dentro de la iglesia, de una iglesia local. No existe creyente alguno que pueda decir que vive cristianamente solo en su casa. No existe cristiano solo. No es así. La Biblia no lo enseña y el Espíritu Santo no ha sido dado para vivir una vida egoísta usted solo. O alguien que diga, no, yo soy cristiano, pero yo no pertenezco a ningún grupo. Mentiras. O es o no lo es. No existe. Lo que puede haber en esa persona son dos cosas. Uno, no es creyente o tiene una soberbia demasiado alta que necesita ser humillado por el Señor. Pero si han pasado muchos años y esa persona está ahí, es de tener cuidado. Hermano, vuelvo al libro, ¿verdad? La historia del cristianismo. Ahí hay un movimiento que se llama el movimiento de los montanistas, donde comenzó lo que ahora conocemos como los monasterios, donde se refugiaban un montón de personas con el deseo de vivir una vida de santidad. Y comenzaron a tener esta acción de irse a las montañas para apartarse pero se apartaban del pueblo, se apartaban de los demás hermanos, porque se creía ellos que para vivir en santidad lo mejor era vivir lejos de toda la sociedad que estaba corrompida. Este movimiento que comenzó con un montón de hombres, algunos más emblemáticos que otros. Hay uno que se le llamaba el ermitaño, que dice que trajo tanta la austeridad en su cuerpo que se enfermó físicamente, porque él ni comía, porque eso había sido producido por pecadores y él se iba a contaminar y tantas cosas en la mente. Hermano, dice acá, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. ¿A dónde se añadieron? Fueron añadidos a la iglesia local. La iglesia local es la manifestación visible de la iglesia universal. Cada grupo es manifestación en pequeño del cuerpo de Cristo, y la composición de la iglesia va a ser en manifestación de una vida convertida. Por eso, le vuelvo a repetir, no existe creyente que pueda decir que él vive, una vida cristiana aparte. No, mire, hay estas expresiones a veces. Mire, yo me edifico más en mi casa. Esa es mentira. Yo tengo mayor edificación personalmente. Amada hermana, no existe tal creyente verdadero que no sienta la necesidad de estar adherido a una iglesia local. Debe sentir esa necesidad, porque es el llamado del Espíritu Santo. Por esa razón dice acá, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia local en Jerusalén, en aquel lugar, solo ese día se añadieron 3,000 personas. Es ahí, hermanos, donde la iglesia comienza su desarrollo. Y por esa razón tenemos el verso 42 que inicia con la letra, no, es una palabra, pero que tiene una sola letra, es I. Esos hermanos, esa letra, eso significa, esos que creyeron, que recibieron la palabra, esos que se bautizaron y esos que se añadieron a la iglesia local. Dice,
perseveraban. Y es aquí, hermanos, donde vamos a meditar en nuestro pensamiento acá, que esperamos en algún momento terminar en estos días. Espero terminarlo antes del fin de año. Y perseveraban. ¿Qué es perseverar, hermanos? Mire, acá la palabra perseverar tiene que ver en el término, ¿verdad?, de la palabra, el significado de la palabra es constancia en lo que se hace o en lo que se es. Constancia, manifestación continua de algo que se hace, ese es perseverar. Perseverar es manifestación o una constancia de algo que se es. Debe manifestar constantemente. Esa es la palabra perseveraban. Y hay 4 aspectos importantes, y yo le he llamado fundamentales. 4 aspectos fundamentales de la práctica de una iglesia local que debe existir en toda iglesia verdadera. Eso es importante. 4 prácticas fundamentales que deben existir. Toda iglesia local que profesa al Señor Jesucristo debe de perseverar en estos 4 aspectos, por lo menos. Es importante, es un hilo estos 4 aspectos. El apóstol, el escritor, ¿verdad?, que es Lucas, dice que ellos perseveraban por el Espíritu Santo y dice 4 cosas. Primero, perseveraban en, esa palabrita en, ¿verdad? Es una palabra que tiene, es una palabra en la gramática que es una preposición. Es dentro de, esa es la expresión en. Y por eso usted la va a encontrar las 4 veces. Dice versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segundo, en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. Y en las oraciones. 4 aspectos. Dice en, dentro de. Y he aquí, hermanos, la importancia que el Espíritu Santo da a estos 4 columnas de manifestación del desarrollo de una iglesia local. Toda iglesia verdadera debe de perseverar en estos 4 aspectos. Primero, doctrina de los apóstoles. Tiene que ver con la edificación. Eso tiene que ver. La doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles ha sido instituida para que la iglesia local sea edificada. Para el crecimiento, para el desarrollo, debe de tener como fundamento, como columna de aquello, la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar, tiene que tener la comunión unos con otros. Es la manifestación de la unidad en Cristo. Eso tiene que ver la comunión los unos con los otros. Cuando estudiemos el tema, veremos que la comunión es la manifestación de la unidad que ya existe en Cristo. La comunión, se busca la comunión que ya está en el corazón de cada uno de nosotros. Y por esa razón tiene que ver la comunión, la doctrina de los apóstoles tiene que ver con la edificación, y la comunión tiene que ver con la manifestación de la unidad en Cristo. En tercer lugar, dice que perseveraban en el partimiento del pan. Eso tiene que ver con la devoción al Señor. La doctrina de los apóstoles tiene que ver con la edificación. La comunión tiene que ver con la unidad y el
Y el partimiento del pan tiene que ver con la devoción. La devoción al Señor, en la manifestación de una vida agradecida al Señor. Dice, creo que es Matthew Henry, si no me equivoco. Se duda, dice Matthew Henry, si no me estoy equivocando del comentarista, ahorita se me ha escapado, pero creo que es Matthew Henry, que dice, se duda de un creyente que desconozca estos 4 pasos fundamentales, que en verdad sea un creyente. Si desconoce lo que es la doctrina de los apóstoles, que es la comunión los unos con los otros, que es el partimiento del pan y que son las oraciones, dice el comentario de Matthew Henry, aunque quien lo escribe, ya me acordé, es Francisco La Cueva. De esa manifestación es el creyente el que va a buscar esto. La iglesia perseveraba en esto. Por eso podemos ver que el partimiento del pan tiene que ver con la devoción, la adoración al Señor. Y ahora, en último lugar, dice ahí, y perseveraban en las oraciones. El perseverar en la oración, hermanos, tiene que ver con la intercesión de cada uno de nosotros delante del Señor. Esa comunicación continua con el Señor, la oración. La oración es esa manifestación de la comunión que lleva a intercesión los unos por los otros, que lleva a una comunicación directa con el Señor, una vida de oración. Así que, hermanos, estos son los 4 pilares fundamentales para el desarrollo de una iglesia local. Y vamos a empezar, ¿verdad? Aunque no voy a entrar en pormenores de lo que es la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es el acto fundamental o es el desarrollo fundamental de una iglesia local. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Podemos decir 2 cosas importantes, pero solo voy a entrar acá en estas cosas así un poco rápido, porque quiero dejar unos 5 minutos antes para pedir un himno y luego la predicación del Evangelio. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Hay 2 cosas que podemos llamarle doctrina de los apóstoles. La primera es a la acción que los apóstoles tuvieron al enseñar o transmitir la enseñanza que ellos recibieron directa del Señor Jesús. La doctrina de los apóstoles se le llama a esa acción que ellos transmitieron enseñanza a la iglesia de la enseñanza que recibieron directa del Señor Jesús y que también recibieron por el Espíritu Santo. Entonces la iglesia perseveraba en la doctrina. Esa palabra doctrina es la palabra enseñanza. Enseñanza. Tiene que ver entonces en una práctica continua de traer lo que se nos ha sido enseñado. Eso es la doctrina de los apóstoles. La enseñanza transmitida. No existe verdadero maestro de la palabra del Señor que diga que está enseñando algo original de Él. Todo lo que enseñamos y lo que el Señor nos ha dado es para transmitir lo que otros nos han enseñado a nosotros. Lo que hemos aprendido por el Espíritu Santo se nos transmitió a través de otros maestros para que nosotros pudiésemos enseñar a otros. La transmisión de esa enseñanza se le conoce como la doctrina de los apóstoles, porque era la transmisión de esa enseñanza manifiesta. Pero también doctrina de los apóstoles es el conjunto de toda la palabra del Señor revelada ya en su totalidad a nosotros. También le llamamos la doctrina de los apóstoles. Todo el conjunto de la palabra del Señor
que fue transmitida por el Espíritu Santo y dada a los hombres, y estos por el Espíritu Santo, declararon e escribieron esta palabra para nosotros. Entonces, la connotación de la doctrina tiene que ver en que nosotros seamos obedientes a la transmisión de esa enseñanza, no a algo nuevo, no. La transmisión de doctrina no tiene que ver con cualquier movimiento nuevo que pueda salir por ahí. Los movimientos nuevos y todo lo que conlleva a lo que sea ahora novedoso tiene que ver con invención humana, nada más. Mire, alguien me preguntó hace muchos años, mira, todavía trabajábamos con una mayor cantidad de tiempo solo con los jóvenes, y me dice, mira Israel, y en tu iglesia, ¿qué hacen para entretener a los jóvenes? Mire, y me empieza a hablar todo lo que ellos hacían para entretener a los jóvenes. Nosotros tenemos concierto cada mes en la iglesia. Nosotros vamos acá y hacemos esto, hacemos lo otro. Comienza a ver, entretenimiento era la palabra más común en eso. La doctrina de los apóstoles no tiene que ver en nada con un entretenimiento. Tiene que ver con un conocimiento. Por eso es enseñanza, manifestación de algo que el Señor ha dejado a cada uno de nosotros. Hermano, hermana, si el Señor nos permite, la próxima semana veremos más sobre lo que es la doctrina de los apóstoles, la importancia y la responsabilidad nuestra, que es a donde quiero llegar, ¿verdad?, en cuanto a la doctrina. Pero lo más importante, hermanos, tengamos celo de la palabra del Señor. Si usted no tiene celo por la palabra, se va a tragar cualquier cosa. Todo hay que llevarlo al filtro de la palabra del Señor, porque por eso está establecida la doctrina de los apóstoles. No hay nada que podamos decir nosotros que es nuestro originalmente hablando. No existe tal cosa. La iglesia debe de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Que el Señor nos ayude para poder ser celosos de la doctrina de los apóstoles. Ya veremos la próxima semana qué es la doctrina de los apóstoles y nuestra responsabilidad con ella. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Amén.